sin más preámbulos y viendo a este agradecimiento que siento tanto por Carlos como por Miguel y por todo el servicio de mí, que será una presentación objetiva, pero en cualquier caso es una objetiva. Voy a hablar de la imputación objetiva. Después de Belzer, aunque la doctrina de la acción finalista, como tal doctrina de la acción finalista, prácticamente no tiene seguidores. En Alemania el último seguidor era Hirsch, fallecido. Queda la figura como Struensee, que no es una figura de primera línea, y si prescindimos ya de Struensee, el finalismo se ha acabado en Alemania, aunque no se ha acabado en España, donde tiene incluso representantes, ni en Latinoamérica, donde también los tiene. Pero hay una cosa que Belzer, sin duda alguna, aporta a la sistemática del derecho penal, y es que el dolo y la imprudencia son la parte subjetiva del tipo, y a esa consecuencia se llega al margen ya de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. En estos momentos nadie está de acuerdo con, por lo menos en Alemania, que es la cuna del finalismo, con su concepto final de acción. En Alemania está acabado, no así en España, no así en Latinoamérica, pero sin duda alguna es una doctrina que, así como en lo que se refiere a la teoría de la acción se puede decir que está, por así decirlo, superada, que esto de superada dentro de la ciencia no siempre es la palabra adecuada, pero creo que aquí sí que se puede decir eso, pero sí que queda una cosa, que es que esto es dominante, es decir, que el tipo tiene como elemento subjetivo la imprudencia en el tipo imprudente y el dolo en el tipo doloso. Y en principio, que en la parte objetiva se agotaría en la relación de causalidad. Estamos hablando de cómo surge la teoría de la imputación objetiva. Antes de Belzer, el centro de gravedad durante muchas décadas fue la relación de causalidad. Con la relación de causalidad, con las teorías de la causalidad, con la teoría de la causalidad adecuada, de la introducción del nexo causal, de las individualizadoras, de la teoría social, se trataba las teorías de la causalidad adecuada, de la introducción del nexo causal, se trataba de, dentro de la causalidad, mover ahí el centro de gravedad del tipo. Y realmente, durante décadas, había innumerables trabajos sobre la causalidad, en los cuales pues, se inventaban muchas teorías, de las cuales al final la contraposición fue fundamentalmente entre la teoría de la conditio sine qua non, la equivalencia de condiciones, y la causalidad adecuada. A partir de los años 40, finales de los 30, principios de los 40, el desplazamiento del centro de gravedad de la tipicidad pasa a las teorías de la acción. Y entonces, así como hasta entonces, durante décadas, se habían escrito libros y se habían escrito artículos sobre las teorías de la causalidad, ahí aparece la teoría causal, que era la tradicional, que tiene su origen en Radbruch y en von List, y frente a ella la teoría final de la acción y la teoría social de la acción, con ilustres representantes, como por ejemplo Mayrhofer, como por ejemplo Arthur. El centro de gravedad de la tipicidad pasa a ser entonces la teoría de la acción. Bueno, pues esto a partir de los 60, de los 70, ya no es el centro de gravedad. El centro de gravedad ha pasado a ser la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, para gran desagrado de los finalistas, que dicen, bueno, aquí hemos estado hablando de la acción y ahora resulta que ya nadie habla de la acción, todo el mundo habla de la imputación objetiva. De ahí la indignación de Hirsch, de ahí la indignación de Armin Kaufmann, diciendo, pero bueno, o sea, hasta ahora de lo que se trataba era si era la teoría de la acción final o la teoría de la acción social, y ahora ya desaparece la teoría de la acción como centro de gravedad de la tipicidad y
es sustituida por la imputación objetiva, que vuelve de nuevo, como antes había sido la causalidad, como después fue la acción, a generar multitud de artículos, de monografías, y a constituir una parte de cualquier capítulo de los tratados de parte general. ¿Cuál es, por consiguiente, una vez que ha surgido la teoría de la imputación objetiva, el papel de esta? El tipo actual, en lo subjetivo, está constituido por el dolo, en el delito doloso, y por la imprudencia, en el delito imprudente. Y en la parte objetiva, por la relación de causalidad, entendida en el sentido de la teoría de la conditio sine qua non, más la imputación objetiva. ¿Cuándo surgen, por tanto, problemas de imputación objetiva? Problemas de imputación objetiva solamente pueden surgir cuando una acción dolosa o imprudente en relación de causalidad de acuerdo con la conditio sine qua non, por el resultado típico, no es imputable objetivamente al sujeto. La imputación objetiva, por consiguiente, pasa a constituir el segundo tramo del tipo objetivo. Y tiene una ventaja la imputación objetiva, y es que llama a las cosas por su nombre, porque todas las teorías de la causalidad distinta de la conditio sine qua non son teorías normativas, y la causalidad es un concepto ontológico. Y todas las teorías de la acción distintas de la teoría causal son teorías normativas, a pesar de que la acción es predominantemente un concepto ontológico. Por consiguiente, la imputación objetiva lo que hace es llamar a las cosas por su nombre. Oiga usted, la imputación objetiva opera con criterios normativos. Y eso que antes se quería resolver en la causalidad, con teorías causales, que introducían en un concepto ontológico como la causalidad elementos normativos, o en un concepto predominantemente ontológico como la acción, que introducían elementos normativos, pasa a ser fundamentalmente cuestiones ontológicas, y la imputación objetiva dice, no, es un concepto normativo, y llamamos a las cosas por su nombre, por lo cual la acción ocupa el lugar modesto que le corresponde en la tipicidad, que lo tiene, la causalidad ocupa el lugar modesto en la tipicidad, que lo tiene, pero la normatividad hay que resolverla sobre la base de la teoría de la imputación objetiva. ¿Y cuándo surgen problemas de tipicidad de imputación objetiva? Pues únicamente cuando una acción dolosa, en el tipo doloso, o imprudente, en el tipo imprudente, ha causado físico-naturalmente un resultado típico. Porque si la acción no es dolosa ni imprudente, pues no hay tipicidad, porque no hay tipicidad objetiva. Y si no hay relación de causalidad, pues no hay tipicidad, porque no hay una relación de causalidad, no hay tipo objetivo. Por tanto, la imputación objetiva solamente tiene sentido cuando una acción dolosa o imprudente ha causado el resultado típico. Y con eso todavía no está la tipicidad, sino que hay que preguntar si al causante doloso o imprudente del resultado típico este le es objetivamente imputable, porque si no le es objetivamente imputable, a pesar de que ha habido dolo o ha habido imprudencia en el caso del tipo imprudente, ya ha habido relación de causalidad material, no obstante, si no hay imputación objetiva, entonces no hay tipicidad, porque falta ese segundo tramo del tipo objetivo, que está constituido por la relación de condicionalidad más la imputación objetiva.
para dar dos ejemplos. Si alguien que va a una velocidad permitida por la autopista a 120 kilómetros por hora y atropella y mata a un viandante que de improviso se introduce en la carretera, claro que hay relación de causalidad, porque le ha matado en cuanto que le ha atropellado y ha pasado por las ruedas por encima de la víctima. Por tanto, hay relación de causalidad, pero ni hay dolo, ni quería matarle, ni hay imprudencia, porque iba de acuerdo con la velocidad reglamentaria. Luego, aquí no tiene ningún sentido la imputación objetiva, simplemente no hay tipicidad porque falta el tipo subjetivo, tanto del dolo, no quería matarle, como de la imprudencia, porque ha actuado de una manera reglamentaria. Y si no hay imprudencia, y si hay imprudencia, pero no hay relación de causalidad, pues tampoco tiene ningún sentido plantearse ningún problema de imputación objetiva. Para darles un ejemplo de la jurisprudencia española, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de julio de 2009. Aquí se trata de un matrimonio de drogadictos que habían dejado en la nevera una botella de leche en la cual había éxtasis. En el supuesto hecho de la sentencia, este matrimonio sale esa noche a divertirse y dejan al niño, un niño de 2 años o de 3 años, al cuidado de los abuelos. El niño bebe de la botella, que piensa que es de leche, cuando contiene éxtasis y sufre una severa intoxicación que afortunadamente no le cuesta la vida. Bien, aquí hay unas lesiones imprudentes. Pero imaginemos que el descuido de los padres se produce igualmente, pero el niño no bebe de la botella. Hay un comportamiento imprudente, pero no hay relación de causalidad porque no se ha producido ningún daño. Aquí no hay tipicidad, porque ya sabemos que la imprudencia, a no ser que se haya creado un delito de peligro abstracto, la imprudencia sin resultado no es punible. Si una persona deja por la noche abierto el gas de la cocina y nadie se muere y nadie sufre una intoxicación, eso no es nada. Hay una conducta imprudente, pero no hay relación de causalidad. En este caso que he puesto del éxtasis, si no llega a ser porque el niño se bebe de la botella, no habría ningún tipo de responsabilidad porque falta la relación de causalidad. Es decir, que si yo puedo llegar a la conclusión de que no hay tipicidad porque no hay dolo o porque no hay imprudencia, o las dos cosas, ni dolo ni imprudencia, como en el caso del que atropella en una autopista a otra persona, no hay tipicidad porque no hay tipo subjetivo. Y si yo llego a la conclusión de que no hay relación de causalidad, como en el caso del éxtasis, en el supuesto de que el niño no hubiera bebido de la botella de leche, tampoco necesito acudir a la imputación objetiva porque falta el tipo objetivo en cuanto que es cierto que hay una conducta imprudente, pero no ha causado la lesión de un resultado típico. ¿Cuándo entonces surge la imputación objetiva? La imputación objetiva surge cuando dolosa o imprudentemente se causa un resultado típico en el sentido de la teoría de la conditio sine qua non y no obstante ese resultado típico causado doloso o imprudentemente no es típico porque no es imputable al causante doloso o imprudente del resultado típico. Esto es la imputación objetiva. Y la imputación objetiva con lo que opera es con criterios normativos. Es por consiguiente el segundo y último tramo del tipo objetivo. Tipo subjetivo, dolo o imprudencia, tipo objetivo, relación de causalidad, más imputación objetiva. Y si yo llego a la consecuencia de que al causante doloso o imprudente del resultado típico este es imputable objetivamente, entonces ya se ha completado la tipicidad, el comportamiento este.
de la imputación objetiva se usa y se abusa. Es muy fácil decir, bueno, es que aquí no hay imputación objetiva. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no hay imputación objetiva? Entonces hay que acudir a determinados criterios que justifiquen y razonen jurídicamente, con argumentación jurídica, porque un comportamiento doloso o imprudente causante de resultado típico no es típico porque no es imputable objetivamente. Pero no se puede decir, bueno, prohibición de regreso. ¿Qué es eso de prohibición de regreso? ¿Quién prohíbe el regreso? Bueno, habrá que decir por qué hay que prohibir el regreso. Entonces, yo estoy dispuesto a admitir cualquier criterio de imputación objetiva si se me fundamenta jurídicamente, mediante una argumentación jurídica. Hasta ahora yo solamente conozco 5. Si alguien es capaz de inventarse otro, pues lo examinaremos y veremos si tiene usted razón o no tiene usted razón. Pero no basta decir no hay imputación objetiva, prohibición de regreso. Prohibición de regreso, ¿por qué hay que prohibir el regreso? Tendrá usted que explicarlo. Yo creo que solamente hay 5 criterios vigentes. Estoy abierto a cualquier otro criterio. Pero estos 5 criterios están fundamentados con una argumentación jurídica. Primer criterio, fin de protección de la norma. Si acudo a la imputación objetiva, lógicamente es porque hay una causación imprudente de un resultado típico, porque si no hay causación, pues no hay tipicidad porque no hay causación. Y si no hay dolo, no hay imprudencia, no hay tipicidad porque no hay dolo o imprudencia, que es el tipo subjetivo. El fin de protección de la norma entra por consiguiente únicamente en juego cuando ha habido una causación dolosa o imprudente un resultado. Ejemplo de ausencia de imputación objetiva y por consiguiente ausencia de tipicidad en una causación imprudente de un resultado típico que es atípica por falta de imputación objetiva sobre la base del criterio del fin de protección de la norma. ¿Qué dice este criterio del fin de protección de la norma? Dice lo siguiente. Bueno, las normas se establecen para impedir determinados resultados. Si ese resultado que se ha producido no es aquel en el que pensaba el legislador, entonces, obviamente, la norma no quería prohibir esa conducta. Y voy a dar 2 ejemplos. Uno es el de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1988. Aquí se trata de una persona que conduce un ciclomotor que solamente está permitido reglamentariamente que circule el conductor, no un acompañante. Sin embargo, este ciclomotor marcha y el conductor ha permitido que vaya un acompañante. Comportamiento imprudente. Este ciclomotor es embestido por la espalda por un camión, por la parte trasera por un camión, muere el acompañante y resulta lesionado el conductor. Obviamente, al camionero se le imputa el homicidio imprudente del acompañante y las lesiones causadas al conductor. Y la sentencia de la Audiencia Provincial dice, y además de condenar, como es lógico y natural, al camionero por esa muerte imprudente del acompañante y las lesiones del conductor, al conductor se le condena por un delito de homicidio imprudente, porque se da el tipo subjetivo en cuanto que antirreglamentariamente permitía que fuera un acompañante y ya hay relación de causalidad entre esa imprudencia y el resultado típico de la muerte del acompañante, porque si no hubiera ido no se hubiera muerto. Hay una causación imprudente de un resultado típico. Entonces, habrá que llegar a la conclusión de que hay tipicidad, a no ser que esa causación imprudente del resultado típico no le sea imputable objetivamente al conductor del ciclomotor, como es lo que sucede en este caso de acuerdo con el criterio del fin de protección de la norma. Porque en vehículos de 2 ruedas de mayor cilindrada
sí que pueden ir 2 personas. ¿Por qué en los ciclomotores solamente puede ir una persona? Solamente puede ir una persona porque, como tiene poca potencia, está expuesto a accidentes reconducibles a la falta de estabilidad, a problemas de manejabilidad a consecuencia del sobrepeso, dada la escasa potencia del ciclomotor. ¿Este accidente que se ha producido tiene algo que ver con que se le haya ido el ciclomotor por su falta de estabilidad o porque no ha habido una manejabilidad correcta a la vista del sobrepeso? Pues no tiene nada que ver con eso, es lo que pensaba el legislador, porque le ha embestido el camión que habría producido la muerte igualmente en un caso en que en vez de ser un ciclomotor hubiera sido una moto de mayor cilindrada que sí que lo permitía. Bueno, este es un criterio jurídico. No hay imputación objetiva de acuerdo con el criterio del fin de protección de la norma. ¿Qué persigue el legislador cuando dice que lo que tiene menos de 50 centímetros cúbicos solamente puede ir una persona al conductor? Bueno, pues accidentes a consecuencia de problemas de estabilidad. ¿Tiene esto algo que ver con problemas de estabilidad? En absoluto. No hay imputación objetiva de acuerdo con el fin de protección de la norma. Por consiguiente, como dijo el Supremo, revoco la sentencia de instancia, no hay imputación objetiva, ese no es el fin de protección de la norma y, de acuerdo con ello, absuelto. Vamos a acudir a un ejemplo que provocó en su día páginas y páginas de las teorías de la causalidad y las teorías de la y que también se resuelve el primer criterio de imputación objetiva, por decir, yo solamente conozco 5. Si alguien me viene con un sexto, lo examinaré, y si tiene razón, pues tendré razón, y si no, pues no. El criterio, vamos, el problema, es un problema de manual, pero que tiene su interés, porque a veces en los ejemplos de manual pues, se pone de una forma así, por decir, de laboratorio, pero en sus elementos esenciales determinados problemas. Es el famoso ejemplo del que dispara contra otro, todo lo por consiguiente, este es trasladado en una ambulancia y fallece a consecuencia de un incendio en un hospital. O bien le atropella, le hiere gravemente, pero se muere a consecuencia de un incendio en el hospital. Bueno, aquí las teorías de la causalidad adecuada, la teoría del nexo causal, criterios normativos, etcétera, etcétera. Esto se resuelve, de nuevo, claro, estamos ante una conducta dolosa, porque se ha disparado contra otro, o imprudente, porque se ha atropellado por no respetar un semáforo en rojo a otra persona, que se muere en el incendio en el hospital. Hay, por tanto, dolo, hay imprudencia, y hay relación de causalidad, porque si no dispara contra él o no la atropella, no estaría en el hospital que se incendió. Se decide la tipicidad si hay imputación objetiva o no hay imputación objetiva. Si hay imputación objetiva, se acabó, la conducta es típica. Pero no hay imputación objetiva sobre la base del criterio del fin de protección de la norma. Porque ¿qué es lo que persigue el legislador cuando prohíbe que una persona dispare contra otra? Bueno, porque se muere a consecuencia de los disparos, no a consecuencia de un incendio en un hospital. ¿O qué es lo que persigue cuando prohíbe que se salte un conductor un semáforo en rojo? Bueno, pues se atropella una persona y que a consecuencia directamente de las heridas o de complicaciones del hospital fallezca. Pero persigue también cuando prohíbe que se dispare contra otra persona o que una persona no respete el semáforo en rojo, que se pueda morir a consecuencia de un incendio en un hospital. Pero es que realmente el disparar contra otro o atropellarle aumenta el peligro de que se muera a consecuencia del incendio en un hospital, porque podría ser todo lo contrario, que si se dispara contra otro o se le atropella, se le está salvando la vida de un incendio, porque lo que se quema es su casa, y gracias a que había sido atropellado o que había sido objeto de un disparo, salva su vida de perecer en un incendio. Por consiguiente, si el legislador, cuando prohíbe disparar contra otro o saltarse un semáforo en rojo
lo que quiere además es impedir la muerte a consecuencia de un incendio, pues no sabría qué hacer, porque si lo que se quema es la casa, diría, oiga usted, dispare, oiga usted, sáltese usted los semáforos en rojo, porque le va a permitir salvarle a esta persona de morir abrasada. Estamos de nuevo ante el criterio del fin de protección de la norma, ante un criterio que opera con elementos normativos. Dice, bueno, ¿cuál es el fin de protección de la norma? ¿Por qué el legislador ha prohibido esto? Pues lo ha prohibido porque se puede morir de un disparo o se puede morir a consecuencia de las heridas que sufre al ser atropellado por un coche, pero no de un incendio, porque es que no sabría qué hacer, porque, vuelvo a decir, si lo que se quema es la casa, eso es lo que ha salvado la vida. Por consiguiente, no era la idea del legislador cuando prohíbe, dolosa o imprudentemente, que se lesione otra persona, que también se evite la muerte a consecuencia de un incendio. De nuevo estamos ante un comportamiento doloso o imprudente causante del resultado típico en el sentido de la teoría de la condición, pero que no es típico sobre la base del criterio del fin de protección de la norma. Con esto y con estos dos ejemplos termino con el primer criterio de imputación objetiva, que vuelvo a decir, solamente puede intervenir cuando hay una causación dolosa o imprudente de un resultado típico. Segundo criterio, la participación en una autopuesta en peligro. Aquí también hay imprudencia y aquí hay relación de causalidad. Ejemplo, por ejemplo, del auto de 26 de septiembre de 1995 de la Audiencia Provincial de Mallorca, en la cual se está resolviendo el recurso de apelación contra un auto de archivo del juzgado de instrucción. Aquí se trata de lo siguiente. Una persona entra en una discoteca y entonces un tercero le dice: te pago la botella de whisky si te la bebes. Y el sujeto al cual le invitan a beberse la botella de whisky se la bebe, sufre un shock alcohólico inmediato y fallece. Bueno, hay imprudencia porque, claro, si uno le dice a otro que le paga una botella de whisky que se la beba entera, pues claro que puede producirse la muerte, y ya hay relación de causalidad, porque si no lo hubiera hecho, pues no se habría muerto. Es realmente la ingestión de la media botella de whisky lo que le causa la muerte. Momento, por consiguiente, para preguntarse si hay tipicidad yendo al último tramo. Es decir, si a esta causación imprudente de ese resultado típico eso no es imputable objetivamente. Y entonces aquí hay que acudir a otro tipo de razonamiento jurídico. El Código Penal castiga la inducción y la cooperación al suicidio, es decir, la participación dolosa en una automuerte dolosa. De acuerdo con el Código Penal español, los delitos imprudentes solamente se castigan cuando el legislador expresamente ha dicho que se castiga también la imprudencia y crea un tipo especial. Hay tipos de lesiones imprudentes, hay tipos de homicidios imprudentes, frente al homicidio doloso, hay tipos de homicidios imprudentes, frente a las lesiones dolosas, hay tipos de lesiones imprudentes, frente a los incendios dolosos, hay tipos de incendios imprudentes. Pero no hay un tipo imprudente de participación imprudente en una automuerte dolosa. Un caso, por ejemplo, de la jurisprudencia. Un farmacéutico al cual una pareja le engaña y le pide una sustancia para matar al perro. Y se la vende y la utilizan para suicidarse. Imaginemos que ha actuado imprudentemente el farmacéutico. Esa conducta es atípica. Es atípica porque no hay una participación imprudente en un suicidio doloso. Luego, si no se castiga la participación imprudente
en una automuerte dolosa, con mayor motivo no se puede castigar una participación imprudente en una automuerte imprudente, que es lo que sucede aquí. Es un criterio elemental a maiore ad minus. Si la participación imprudente, la del farmacéutico, en un suicidio doloso, en una automuerte dolosa como la de esta pareja de enamorados, es impune, con mayor motivo tiene que ser impune la participación imprudente, en caso del que invita a otro a tomarse la botella de whisky, en una automuerte imprudente, que es la que se causa el que ha tomado el whisky. Por tanto, aquí en la participación en una autopuesta en peligro imprudente con resultado de muerte, es cierto que hay imprudencia, hay relación de causalidad, pero no hay imputación objetiva. Que la imputación objetiva, insisto, solamente surge cuando consta la imprudencia y consta la relación de causalidad, como aquí. Y sin embargo, cuando ya tenemos esto, es decir, que hay imprudencia y hay relación de causalidad, el último tramo es decir, sí, ha causado imprudentemente un resultado, pero si no le es imputable objetivamente, entonces esa conducta no es típica. Y aquí la argumentación es normativa, que es jurídica, es a maiore ad minus. Otro ejemplo: una persona vende a otra droga, naturalmente la droga no pasa por un control de calidad, el drogadicto se la inyecta y entonces sufre lesiones o se muere, porque la droga, lo que no sabía tampoco el vendedor, que estaba adulterada. Participación imprudente en una autopuesta en peligro imprudente con resultado de muerte y lesiones. Pues sí, es imprudente, hay relación de causalidad, pero no hay imputación objetiva, porque en la lesión pasa lo mismo, en la autolesión. Si yo le digo a otro córtate la mano, esa conducta es impune, porque así como el Código Penal ha castigado la participación dolosa en una automuerte dolosa, ha dejado impune, claro, es decir, ¿por qué se crea el tipo de la participación en un suicidio? Porque normalmente los tipos de la parte especial lo que castigan son no conductas de participación, sino el que estafa, el que roba, el que incendia. La ha castigado porque como la acción principal es atípica, el suicidio es atípico, aunque se ha intentado, antes si fuese consumado se extinguiría por la muerte, pero el suicidio es una conducta típica, porque se puede suicidar, la suicidarse, que es una tentativa de ningún delito, ha tenido que crear la participación en un hecho atípico. Bueno, pues no ha creado un tipo paralelo en el caso de la autolesión, o sea, que si yo le digo a otro que se corte la mano y se la corta, eso es impune, porque el hecho principal es atípico, la automutilación, y no se ha creado un tipo paralelo a la participación en el suicidio. Por tanto, si la participación dolosa en una autolesión es impune, con mayor motivo la participación imprudente en una autolesión dolosa y con mayor motivo la participación imprudente en una autolesión imprudente. Por consiguiente, si alguien vende a otro droga y éste se la autoinyecta y bien resulta muerto, bien resulta lesionado, la conducta es no imputable objetivamente a el comportamiento imprudente causante del resultado típico sobre la base de la argumentación jurídica del argumento a maiore ad minus. Claro es que el consentimiento tiene que ser un consentimiento válido, porque si yo le digo a otro, tírate por esta ventana que solamente tiene medio metro y resulta que es un 10º piso, eso no se puede decir que sea una inducción al suicidio, porque la persona la consiente válidamente cuando está sujeta a error, y por consiguiente ahí no habría una inducción al suicidio, sino un delito contra la vida en autoría mediata. O bien, si yo le coacciono
y le digo que si no se tira por la ventana voy a matar a su mujer y a sus hijos. El consentimiento no es válido porque es un consentimiento coaccionado. Bien. Entonces, en la transmisión del SIDA por vía sexual, si la pareja no conoce que aquel con quien tiene relaciones sexuales está infectado con el virus del SIDA, aquí no hay un consentimiento válido en la autopuesta en peligro, porque el consentimiento no es un consentimiento válido, es como el que le dice a otro, tómate este vaso de agua y resulta que tiene dentro cianuro. Bueno, sí que se está matando, que se está suicidando, pero ese consentimiento no es válido porque está sujeto a error. Luego, si hay una relación sexual y la persona, la pareja sexual, ignora la enfermedad del otro, a pesar de que se autolesiona, no obstante, aquí no estaríamos ante un consentimiento válido. Pero, tal como dice el Tribunal Supremo en la sentencia de 6 de junio de 2011, si la pareja sexual conoce la enfermedad del otro, se trata de una participación imprudente en una autopuesta en peligro imprudente con resultado de lesiones, y eso no es punible. Dice la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2011 lo siguiente: a este respecto solo puede afirmarse obiter dicta que en caso de haber comunicado tal circunstancia, que estaba enfermo del SIDA, y a pesar de ello, consentido la mujer en seguir manteniendo relaciones sexuales, ese consentimiento hubiera supuesto una exclusión plena de la responsabilidad para Gerardo. Aquí está manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo obiter dicta, porque se trataba de un caso en el cual había resultado infectada con SIDA la pareja, pero lo ignoraba. Pero dice el Supremo, pero si lo hubiera sabido estaríamos ante una participación imprudente en una autopuesta en peligro imprudente con resultado de lesiones. Este sería el segundo criterio de imputación objetiva, el criterio de que la participación imprudente en una autopuesta en peligro con resultado de muerte o de lesiones, a pesar de que hay imprudencia y a pesar de que hay relación de causalidad, no es imputable objetivamente sobre la base de un argumento a mayore ad minus. Tercer criterio: las acciones aparentemente correctas. El ejemplo que lo utiliza Belsen, lo utiliza Puff, eso lo utiliza todo el mundo, también de manual, pero también tiene su utilidad. A veces las cosas cierran un riesgo mayor. Es el del sujeto que le paga a otro reiteradamente billetes de avión con la esperanza de que el avión se estrelle, y en efecto se estrella y se mata a aquella persona a la que quiere matar. Hay dolo porque le quiere matar, y hay relación de causalidad. Si no le paga el billete no habría volado. Aquí se decía muchas cosas, y otros decían otras cosas, y se habla de la causalidad adecuada, de la inclusión causal, y de muchas cosas más. Pero es un tema también de imputación objetiva. Claro, en este caso del avión es una cosa muy difícil, pero imagínense ustedes un cirujano que lleva a cabo una operación conforme a la lex artis, pero con la idea, porque en esa operación solamente hay una supervivencia del 70%, de matar al paciente. Y en efecto el paciente se muere a pesar de que aquello se hace de acuerdo con la lex artis. Pero claro, aquí estamos ante un caso de dolo. Pero es que hay un principio que es cogitationes pena nemo patitur, es decir, que los pensamientos no se castigan. Y yo acudo, en un escrito que tengo, a un caso que ha ocupado con frecuencia a la jurisprudencia española cuando existía el infanticidio. Cuando existía el infanticidio, y sobre todo en aquellas épocas en las cuales los infanticidios se practicaban de forma clandestina, etc., la forma que tenía la madre de matar al hijo era cortar el cordón umbilical y luego no ligarlo. Y la jurisprudencia del Supremo y los tribunales inferiores decían siempre omisión impropia, omisión por omisión, porque el niño se desangra porque no se ha ligado el cordón umbilical. Pero en realidad primero hay una acción, porque lo que desencadena la hemorragia es el corte del cordón umbilical. ¿Por qué se dijo siempre por la jurisprudencia que era un caso de omisión y
impropio de comisión por omisión, porque mientras uno haga una acción objetivamente correcta, que no se ha manifestado objetivamente en algo que presente algo reprochable, algo reprobable, ahí el derecho no puede intervenir, porque si no estaría castigando los pensamientos. Si yo voy a 80 por hora por una autopista y digo, a ver si mato a alguien, a ver si mato a alguien, quiero matar a alguien, y mato a alguien, bueno, sí, pues eso no es una conducta punible, a pesar de que hay dolo y responsabilidad, porque no lo he manifestado con una conducta objetivamente reprochable, porque sería castigar los pensamientos. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si yo compro un billete de avión, que es una conducta absolutamente correcta y el tráfico aéreo está totalmente regulado, o un cirujano lleva a cabo una operación de acuerdo con la Lex Artis, por mucho que tenga el deseo de matar a esa persona, dolo, la relación de causalidad por la que se muere, no obstante, como esa acción es objetivamente correcta, no hay tampoco imputación objetiva, a pesar de que hay dolo y hay relación de causalidad. Voy terminando, porque me han dicho ustedes que hay 5 criterios, ya me quedan solamente 2. El cuarto criterio sería el del comportamiento alternativo conforme a derecho, que ha sido el objeto de mi conferencia de esta mañana, donde hay 2 teorías, la teoría de la evitabilidad y la teoría del aumento del riesgo. Y esta mañana yo me he esforzado en entender la teoría del incremento del riesgo. No voy a entrar en la polémica, si quieren luego la discusión podemos entrar en ella, porque he estado hablando 3 cuartos de hora y la verdad es que no quiero, he quedado agotado. Pero vamos a un ejemplo clásico, que es el ejemplo de la cocaína y de la no cocaína. Y por qué no, porque tiene una fundamentación jurídica la teoría del incremento del riesgo. Aquí se trata, es un caso de la jurisprudencia alemana, en el cual lo correcto habría sido anestesiar al paciente con novocaína, pero el médico utiliza la cocaína prohibida y el paciente se muere. Por consiguiente, comportamiento imprudente y relación de causalidad. Pero según averiguó Spendel, años después, este paciente tenía una predisposición desfavorable que era la no reducción de la glándula hemolinfática. Y de acuerdo con lo que le dice el catedrático Sarres a Spendel, en ese paciente con la no reducción de la glándula timolinfática habría muerto tanto con cocaína como con novocaína con absoluta seguridad, porque era incompatible con cualquier clase de anestesia. Entonces, el motivo por el cual esa causación imprudente y un resultado típico no es imputable objetivamente es ¿por qué se prohíbe emplear la cocaína y se permite la novocaína? Porque obviamente la cocaína supone un mayor riesgo de lesión del bien jurídico. Si resulta que con la novocaína sí o sí también se habría muerto, es decir, que el comportamiento imprudente no supuso ningún aumento del riesgo frente al comportamiento alternativo conforme a derecho, que era la aplicación de la novocaína, en ese caso concreto la prohibición del legislador no tiene sentido. Se ha prohibido que se emplee cocaína es porque dice, bueno, es que con cocaína hay mayor peligro para el paciente, pero si el peligro es igual que con el comportamiento alternativo conforme a derecho, entonces no tiene ningún sentido y ahí el legislador, ese criterio que utilizó el legislador para prohibir el empleo como anestésico de la cocaína, obviamente obedecía a la idea de que era más peligrosa, pero si en un paciente concreto es igual de peligrosa, entonces no hay imputación objetiva a pesar de que hay una causación imprudente de un resultado.
finalmente, como quinto criterio, que yo admito, porque me parece que es razonable y que tiene una fundamentación jurídica, es el de los cursos causales irregulares. Bien, sobre esto he escrito un libro y no me voy a extender. He escrito un libro, cursos causales irregulares y imputación objetiva. Se trata cuando uno causa a otro una lesión dolosa o imprudente, bien sea leve, bien sea grave, bien sea potencialmente letal, y el sujeto fallece a consecuencia de una imprudencia médica, de una imprudencia médica grave, una imprudencia médica leve, bien sea porque la imprudencia consiste en una acción, bien porque consiste en una omisión. Bien, aquí hay toda una serie de casos que he tratado de resumir en este libro, al cual remito. Está publicado en 2011, no es que me llame una gata, pero es que tampoco quiero agotar la paciencia de ustedes, porque además hay otras personas que quieren intervenir. Es también un supuesto de causación imprudente, porque si alguien dispara contra otro o le atropella y fallece a consecuencia de la imprudencia médica, pues que duda cabe que ha causado la muerte y que ha habido dolor o imprudencia. Si no responde en algunos casos, como en efecto no responde, y se puede fundamentar con argumentos jurídicos, es de acuerdo con la imputación objetiva. Resumo, la imputación objetiva está en estos momentos, está en estos momentos constituyendo el núcleo, para desesperación de los finalistas, de la tipicidad. La imputación objetiva es un criterio evidentemente normativo, combate todas esas construcciones normativas de la causalidad y de la acción. Por fin se llama las cosas por su nombre y se ubica en la tipicidad como elemento normativo, y lógicamente solamente entra en juego cuando hay el tipo subjetivo porque hay dolor o imprudencia y el tipo objetivo porque hay razón de causalidad. Y entonces, y solamente entonces, cuando hay dolor o imprudencia en razón de causalidad, como última pregunta para ver si la conducta es típica, es preguntarse si además al causante doloso o imprudente del resultado típico este es o no imputable objetivamente. Y hay 5 criterios que nos llevan a la conclusión de que en ocasiones al comportamiento doloso o imprudente causante del resultado típico no hay tipicidad porque falta la imputación objetiva. Esta sería, en mi opinión, la evolución y el sentido y el contenido de la imputación objetiva, y les agradezco mucho la atención que me han prestado.